Hermanos, no sé cuántos de ustedes saben que existen convenciones internacionales donde anualmente concurren personas muy importantes representando a sus países, como por ejemplo el G20, o conocido también como el Grupo de los 20. Este evento o esta asamblea es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales que tienen como meta discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional. Otra convención también es conocida como, hay otra convención también conocida como Davos, Foro Económico Mundial. En esta convención se reúnen líderes mundiales para discutir los problemas globales más urgentes y buscar soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo, aunque nosotros no conozcamos, se hacen asambleas muy importantes para discutir ciertos temas, y en la historia que tenemos en esta mañana, nosotros podemos ver que Josué convoca a una asamblea con el propósito de discutir o de hablar o de dar un discurso muy importante en la cual Josué estará tratando tres asuntos de mucha importancia para los hijos de Israel. No era una reunión de gusto, no era una reunión porque, bueno, quiero ver a mis hermanos, no, era una reunión muy importante como las que les mencioné al principio. Si bien las naciones hoy se reúnen para hablar cuestiones económicas, cuestiones en cuanto a salud y otros temas, Josué reúne a todo el pueblo para tratar tres asuntos muy importantes que el pueblo de Israel debía tomar en cuenta en esta parte de su historia. Por eso en esta mañana he titulado esta exposición Asamblea de la Triple A. Asamblea de la Triple A. ¿Por qué de la Triple A? Porque vamos a estar viendo tres asuntos que empiezan con la palabra A. No sé si algunos imaginan otra cosa, pero la idea de hoy es que en esta asamblea se va a discutir o Josué va a poner delante de los concurrentes a esta asamblea tres asuntos que empiezan con la letra A. O sea, las he llevado para ese lado, ¿no? Y la primera cosa que Josué va a plantear a la gente reunida en esta asamblea es que ellos estaban reunidos para luchar contra la amnesia. Primer punto, reunidos para luchar contra la amnesia, y lo vamos a ir viendo de los versículos 1 al 5. ¿Qué es la amnesia? Es la pérdida parcial o total de la capacidad de recordar experiencias o eventos, ya sea del pasado o recientes. Esa es amnesia. La pérdida parcial o total de recordar experiencias o eventos. Entonces empecemos con lo que dice en el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y avanzado en años. Hermanos, como verán, el autor no nos cuenta cómo fue esto que se reunieron y dónde se dio este discurso, pero lo que sí podemos ver que estaba ahí un siervo fiel al Señor, un líder por muchos años, alguien que había sido el instrumento de Dios para la conquista y la entrega de la tierra prometida a los hijos de Israel. Ahí estaba, delante de todo el pueblo y de todos los oficiales de las 12 tribus de Israel, un venerable anciano, un hombre digno de respeto para dar uno de los dos últimos discursos de su vida. Hermanos, por las palabras que nosotros vamos a escuchar y que las que usa Josué en este momento de su discurso, posiblemente haya convocado a una asamblea porque tenía en mente lo que Dios había dicho en el pasado cuando estaban con Moisés. En ese tiempo
Moisés o Dios por medio de Moisés había dado una advertencia para el tiempo en que los hijos de Israel ya estuvieran en la tierra prometida. Y como leímos y como estamos viendo nosotros esta historia, ese tiempo había llegado. O sea, ese tiempo de la advertencia que Moisés había dado, en este tiempo debía ser recordado. Por esta razón, era preciso reunir a todo el pueblo para recordarles quién los había llevado, quién los había librado, quién los había llevado a este lugar y quién les había dado reposo a los hijos de Israel. Y por eso en el versículo 3 Josué dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué usa esta asamblea y su discurso para recordarles que si estaban en un lugar de reposo, si estaban en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, si estaban en la tierra prometida, no era por él, no era porque Josué era el que los encaminó a todo esto y él venció. No, él fue un instrumento de Dios, pero no fue por él que estaban ahí. Ni siquiera era por la fuerza ni por el poderío de los hombres de guerra del pueblo de Israel. Si estaban ahí, explícitamente dice el autor que estaban porque Dios había peleado por ellos. Él peleó por vosotros, dice ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las victorias que ellos tuvieron y todas las bendiciones que ellos estaban recibiendo era porque el Señor había peleado por ellos. Y ellos, dice ahí, vosotros sois testigos, vosotros viste esto. Entonces ellos eran testigos oculares de las bendiciones de Dios, de cómo Dios enfrentó a los enemigos y peleó con ellos para darles la victoria. Y obviamente, como este asunto de recordar esto era tan importante, no convoca a algunos, convoca a todo el pueblo, porque cuanto más sean los que recuerden, es mejor y más seguro para que cada uno de ellos empiecen a decir, fue Dios, no fuiste vos, no fue tu poderío, no fue porque no fue tu astucia, sino fue Dios. Fue Dios el que peleó por nosotros. Y digo que esto tenía en mente Josué, porque Josué estuvo ahí cuando Moisés dio ese discurso de advertencia. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, Dios hablando por medio de Moisés decía esto al pueblo de Israel antes de cruzar la tierra, el Jordán. Escuchen, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres aumente. O sea que ya estaban en paz, ya estaban en ese lugar y evidentemente podrían estar progresando. Y el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, Moisés les dijo, cuídense de no olvidarse, porque evidentemente en el lugar donde están y todo lo que ustedes van a experimentar puede producir un orgullo en ustedes y de esta manera se olviden que fue Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto. Y en este caso Josué les está diciendo, no es que solamente Jehová los sacó de la tierra de Egipto, sino que Jehová peleó por ustedes para estar en la tierra prometida. Hermanos, Josué tenía razones para hacer esta asamblea, porque después de haber vivido por muchos años con ellos y haber experimentado muchas cosas buenas y malas con el pueblo, conocía muy bien el carácter de este pueblo. Los conocía como un pastor conoce a sus ovejas, como un padre conoce a sus hijos. Él sabía muy bien, hermanos, de su facilidad para el desaliento, de su capacidad para rebelarse, porque ya lo había experimentado, y de su disposición a olvidarse del Señor.
Toda esa experiencia la tuvo desde que salieron de Egipto. Y Josué estaba en todo eso. Josué estaba cuando incluso dudaron de que Dios les podía dar la tierra prometida. Josué sabía muy bien la actitud y cómo ellos en su debilidad podían olvidarse de Dios. Noten la expresión Jehová vuestro Dios. Esta expresión se usa muchas veces en este capítulo. Si ustedes vuelven a leer el capítulo, se van a dar cuenta que Jehová, la frase vuestro Dios, aparece muchas veces en este capítulo, pero la mayor cantidad de veces aparece, en el libro, y la mayor cantidad de veces aparece en este capítulo, y tiene la intención de ¿qué? De destacar el nombre. Se refiere al Dios mostrando como el nombre sublime, el nombre alto de Dios. Pero también tiene la intención, hermanos, de dar a conocer a aquellos que son beneficiados, aquellos que tienen honor de estar delante de este Dios alto y sublime. Jehová, vuestro Dios. Él los convoca para decirles que Dios, este Dios, el Dios de los cielos, el Dios eterno, los sacó de la tierra de Egipto. Él peleó por vosotros. Él es vuestro Dios. En esta parte del discurso, Josué usa un tono de exhortación cariñosa, recordándoles su posición delante de Dios y recordándoles las victorias sobre las naciones que eran el resultado de la fidelidad de Dios. En otras palabras, hermanos, él está diciendo, Jehová es el Dios de ustedes. Ustedes son de él y ustedes son testigos de todo lo que Dios ha hecho en favor de ustedes. Todo eso dice Jehová, vuestro Dios. Hermanos, pertenecer al Dios eterno, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso es un alto honor. Y ellos estaban experimentando esas bendiciones de ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que está trayendo en mente. Ustedes están en este lugar de reposo, en este lugar que Dios prometió porque Él peleó por vosotros. Versículo 4 dice, he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová, vuestro Dios, otra vez, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho. Hermanos, como verán, Josué no deja margen para la duda. Así como Dios derrotó a sus enemigos, acuérdense todo el relato que nosotros tenemos de capítulos anteriores. Reyes se unieron para ir en contra. Dice que había gente como millares que fueron contra el pueblo de Israel, pero Dios estaba con ellos. Entonces, si Dios había derrotado a sus enemigos, seguiría haciendo con aquellas naciones que todavía faltaban o que insistían en quedarse en esas tierras. El pueblo de Israel solo debía seguir peleando con fe en la palabra de Jehová su Dios. Porque si Dios dijo, vosotros poseeréis sus tierras, entonces Él haría efectivo, Él haría realidad esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que cumple sus promesas. Entonces, estas palabras debían darle confianza al pueblo de Israel. Ellos debían seguir avanzando, ellos debían seguir confiando en este Dios que peleaba por ellos. Ellos debían activar su confianza en este Dios que Él dijo y se estaba haciendo. Y todavía se iba a hacer con aquellas naciones que todavía estaban. Hermanos, en esta parte del discurso de una lucha contra la amnesia, es necesario que también nosotros entendamos la necesidad que nosotros tenemos de luchar contra la amnesia. ¿Por qué?
porque las mismas inclinaciones que el pueblo de Israel tenía las podemos tener nosotros. Entonces, nosotros también debemos recordar que estas historias se aplican a nosotros, porque así como Jehová usó a Josué para vencer a todos sus enemigos y darle al pueblo la tierra prometida, así también, hermanos, Jesús nos dio la victoria por medio de su muerte y su resurrección. Él peleó, podríamos decir, Él peleó por nosotros. Jesús peleó por nosotros y por su victoria nosotros tenemos victoria. Y no solamente nos dio victoria cuando decimos que Jehová es nuestro Dios, acuérdense que se trata de identidad. Entonces, cuando Jesús peleó por nosotros y obtuvo la victoria para nosotros, Él en esa victoria nos estaba dando una identidad y un lugar para ser parte de su pueblo. Hermanos, espiritualmente, o sea, nosotros tenemos que entender que Dios ya nos ha puesto en una posición de hijos. Él ya nos ha puesto por medio de la obra de Jesús, nos ha puesto en una posición de pueblo de Dios. Él hizo que nosotros seamos llamados, amados, pueblo adquirido, lo cual es un gran honor, la cual nosotros debemos aprender a valorar y ser agradecidos, porque ser llamado hijos de Dios no lo merecías vos ni yo. Y Jesús lo logró, porque Él peleó por nosotros. Él venció al pecado y Él nos dio la libertad para que nosotros hoy podamos acercarnos a Dios. Ahora bien, nosotros vimos que el pueblo ya estaba en la tierra prometida. Pero mientras nosotros lleguemos, para con nosotros, el día que llegue, en que nosotros tomemos posición de nuestra morada eterna, debemos luchar contra la amnesia. Hermanos, ustedes ya están como pueblo de Dios. Un día ustedes van a estar en la eternidad con Dios. Pero mientras estemos en esta carne, mientras todavía estemos en esta tierra, debemos nosotros, al igual que el pueblo de Israel en el pasado, debemos luchar contra la amnesia. Porque así como el pueblo del pasado, nosotros en el presente también tenemos la facilidad de desalentarnos. ¿O no experimentan eso a lo largo de su vida? En la semana, de una semana a otra, pueden ustedes irse animados. La semana pasada podían haber sido animados, exhortados, corregidos, que sea por la palabra de Dios. Y en una semana tenemos la facilidad de desalentarnos por distintas circunstancias. Entonces, al igual que ese pueblo, no somos diferentes. Tenemos nosotros en el presente la facilidad de desalentarnos, pero también tenemos la capacidad de rebelarnos contra la voluntad de Dios. No somos diferentes. Por eso debemos prestar atención. Y tenemos también la gran disposición de olvidarnos de la palabra del Señor. Hermanos, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Es por eso que la iglesia se reúne en asamblea. Es por eso que nosotros estamos en este lugar. Dios nos ha convocado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, si ustedes no ven esto, ustedes no van a ver la realidad de que este mundo y tus circunstancias te hacen perder de vista la obra de nuestro Dios. Cualquier cosa que vivas, en el ámbito que estés, hay muchas circunstancias que lo único que quieren hacer es desviarte tu mirada de Dios. Y es por eso, hermanos, que nos reunimos. Por eso te animo a que puedas recordar que si eres hijo de Dios, no es por algo que hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo por vos. También debes recordar que el Señor prometió estar con vos todos los días y que un día vendrá a buscarte y llevarte con Él a la morada eterna que Él mismo fue a preparar. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees eso, hermana? ¿Sí o no?
Deben decirlo con más seguridad. Porque no es algo que yo prometo, sino es algo que Jesús prometió. Amén. Y si Dios promete, es el Dios mismo el que va a cumplir. Hermanos, estamos viendo toda una serie de Dios que cumple sus promesas. Entonces eso debe darnos seguridad. Seguridad porque Él sí cumple. Hermanos, la iglesia se reúne para animarnos los unos a los otros a seguir confiando en Dios aunque los días sean malos. Para eso estamos reunidos, para eso se genera esta asamblea, porque tenemos la necesidad de recordar lo que Cristo hizo y lo que Cristo prometió por nosotros, porque somos propensos a olvidar. Por eso el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, voy a leer en la Dios habla hoy, en el capítulo 10, versículo 24-25 dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. ¿Se dan cuenta para qué están las reuniones y por qué es necesario que nos congreguemos? ¿Para qué es necesario que asistamos a esta asamblea como fue necesario en ese tiempo cuando Josué les convocó? Todo el pueblo estaba ahí. Jesús nos convoca y todo su pueblo debe estar ahí para animarnos a seguir confiando en el Señor y a recordar su obra por nosotros y sus promesas, que son fieles y verdaderas. Hermanos, en esta parte de la historia Dios había hecho su parte. Él cumplió sus promesas y aún estaba dispuesto a continuar con lo que todavía quedaba, porque Él prometió seguir venciendo a estos que quedaban ahí. Pero el pueblo debía también responder a la voz de Dios. Y ese es el segundo punto y la segunda cosa que Josué quiere tratar, que ellos estaban reunidos para ser animados. Era una asamblea para luchar contra la amnesia, pero también era una reunión para ser animados. Versículo 6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Como verán, después de haberles recordado su posición ante Dios y haberles recordado las victorias que Él peleó por ellos, Josué da un mandamiento. Y ese mandamiento dice: esforzaos. Esforzaos. En el original, hermanos, esta palabra es una combinación de fortaleza moral con fortaleza física. O sea, el esforzarse no es solamente psicológico, sino que debe llevarnos a una acción. Josué, en este caso, los está animando a la obediencia a la palabra de Dios y lo hace de la misma manera que él había escuchado de Moisés, porque él también estuvo cuando Moisés dijo: esforzaos y sed valientes, en Deuteronomio 31:6. O de la misma manera está animando Josué a este pueblo, de la misma manera que él mismo había sido animado por el Señor. Nosotros lo hemos visto en Josué capítulo 1, versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que le decía Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le está diciendo Josué ahora? Esfuércense. Esfuércense mucho para no apartarse ni a diestra ni a siniestra y para hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Prácticamente Josué en su discurso les está diciendo
lo mismo, está usando las mismas referencias, las mismas palabras, y no por hacerlo con una formalidad o porque no tuviera otras palabras que decir, sino porque realmente era necesario y muy importante animarlos a que se esfuercen en obedecer todo lo que Dios había mandado. Hermanos, eso requiere esfuerzo personal y grupal, porque de ese esfuerzo dependía la presencia de Dios en medio de ellos y las victorias futuras. Ellos debían esforzarse. Por eso otra vez Él nos llama a unos cuantos, Él llama a todos, porque esto no era algo que tenían que hacer solamente algunos, sino todo el pueblo. Notemos también que en esta segunda parte de su discurso, las palabras de Josué no son en un tono de reprensión, como si el pueblo hubiese estado pecando, sino el tono que usa es de ánimo a continuar el camino de la obediencia. Leamos versículo 7. No es una reprensión a sus pecados, no es una reprensión porque se habían desviado, no es una reprensión. Escuchen lo que dice. Para que no os mezcléis, versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. O sea, ustedes vienen bien, sigan de esa manera. Esfuércense para hacer todo lo que Dios les ha mandado. Todo Israel debía prestar atención y ser diligente en cumplir su parte y esforzarse mucho para mantenerse fiel al Señor como hasta ese momento. Ya lo estaban haciendo, venían bien, y entonces Josué les anima a seguir, pero debían ellos estar meditando, porque para lograr seguir con la presencia de Dios en medio de ellos, debían recordar lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que había en la ley de Moisés? La prohibición de mezclarse con las otras naciones. Ellos no se podían mezclar con ellas. ¿Por qué? Porque estas naciones estaban destinadas a la destrucción por su pecado. Mezclarse con ellos traería problemas para todo Israel. Acuérdense que también ellos experimentaron eso. Cuando hicieron algo que Dios no le había mandado, aunque lo haya hecho uno, traía problemas para todo Israel. Y vemos ahí que Josué dice que la sola mención, escuchen esto, la sola mención del nombre de otros dioses era sinónimo de infidelidad a Dios. Entonces, mucho más el relacionarse con ellos. ¿Por qué? Porque el relacionarse con estas otras naciones, con esas naciones que habían quedado, haría que poco a poco se inclinaran y se relacionaran no solamente con las personas, sino con sus dioses, y terminarían sirviendo y adorando a estos dioses ajenos. Y es por eso que no debían olvidar que Israel había sido liberado y apartado por Dios. Y nuevamente voy a traer a ver si se acuerdan. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto? Gracias, para servirle a Él. Entonces no debían olvidar que ellos fueron liberados con ese propósito. Debían servirle solo a Él. Por tanto, esforzarse en vivir según la voluntad de Dios no era una tarea de unos cuantos, sino la tarea de todos. Esforzarse no es solamente de algunos, porque Dios no liberó solamente a algunos, sino a todo el pueblo. Versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Fíjense cómo, a mí me sorprende cómo en este discurso una y otra vez Josué hace mención a lo que había oído antes.
Dice otra vez, como él os dijo. ¿Cuándo los dijo? ¿Cuándo dijo esto que que uno perseguiría a 1000 y que Jehová pelearía por vosotros? Acá Josué nuevamente está recordando y haciendo referencia, por ejemplo, a Deuteronomio 32:30, donde él promete que uno perseguiría a 1000. Y también está haciendo referencia a Deuteronomio 3:22, donde Dios prometió que él pelearía por ellos. Hermanos, él está trayendo estas promesas. ¿Por qué? Porque esas promesas seguían en pie. Y iban a seguir en pie si ellos se mantenían leales en el servicio a Dios. Él les dijo que pelearía y lo está haciendo. Él les dijo que uno iba a vencer a miles y ellos lo experimentaron. Con este recuerdo de las promesas de Dios, Josué anima al pueblo a no dudar del éxito final. Porque aunque haya muchos enemigos todavía por eliminar o expulsar, nadie podría hacer frente a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque él había prometido pelear por ellos. Hermanos, la seguridad de que Dios cumpliría sus promesas debía animarlos a confiar y a seguir creciendo en su amor y su devoción y su servicio a Dios. Por eso que Josué dice, versículo 11, guardaos pues. O sea, él ya ha hecho su parte y él va a seguir haciendo su parte. Pero ustedes, guardaos pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Hermano, Josué llama al pueblo a un cuidado de su vida personal. Guardad pues con diligencia, no sean negligentes, no sean perezosos, cuiden, atesoren bien vuestras almas con diligencia. Hermanos, como verán acá, Josué presenta la obediencia a la palabra de Dios como una demostración de su amor por Dios. La obediencia como una demostración de su amor por Dios. Hermanos, la verdadera obediencia, la verdadera fidelidad y lealtad hacia Dios no debía ser solamente de labios o hacer acciones de manera superficial y fría, sin sentido y sin corazón. Ellos debían cumplir su parte obedeciendo la palabra de Dios, pero por amor y en respuesta a todo lo que Dios hizo por ellos. Por eso Josué empieza diciendo lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho esto, Dios hizo esto, Dios peleó, Dios les prometió, Dios les cumplió. Entonces ustedes obedézcanlo. Demuestren su amor por él, por su obediencia. Nunca, Señor, ni en el Nuevo ni en el Antiguo, nos da mandamientos sin antes habernos dicho lo que él ha hecho primero por nosotros. Lo mismo está haciendo Josué acá. Todo en la parte del discurso primero les hace recordar, esto hizo Dios. Esto hizo Dios. Ustedes están en paz porque Dios peleó por ustedes. Y como aprendíamos ayer, hermanos, ayer aprendíamos de que cuando Dios se revela a sí mismo, como por ejemplo el buen pastor, el creador, el sustentador, el proveedor, ¿cómo es que nosotros debemos reaccionar hacia esas verdades? Si Él dice que Él es el buen pastor, ¿cómo es que nosotros debemos reaccionar? Dejándonos guiar por él. Si él es el proveedor, él dice, yo soy su pastor, yo los proveeré. Entonces, ¿el pueblo qué tenía que hacer? Confiar en su providencia. Y si ahora el Señor les está diciendo, yo fui fiel, yo peleé por ustedes, entonces el pueblo tiene que responder por amor a lo que él hizo. Hermanos, esta segunda parte también se aplica a nosotros. Porque a lo largo de toda la historia bíblica, ninguna bendición de parte de Dios hacia los suyos se dio en el contexto de la desobediencia o la rebeldía. En ninguna parte. No hay excepción. Cualquier bendición que Dios haya dado, no la dio en el contexto de rebelión contra su palabra, sino al contrario. Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo. Por eso mismo,
es que nosotros los cristianos hemos sido receptores de las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. No por desobediencia, por obediencia. ¿Pero obediencia de ustedes? No. Dios derramó las más ricas bendiciones para nosotros por medio de la obediencia de Cristo. Amén. Por eso la obediencia es fundamental, que nosotros la entendamos. Aunque nosotros hayamos sido salvados de pura gracia, aunque nosotros hayamos sido justificados por la fe, alguien tuvo que obedecer. Y esa obediencia es traspasada a nosotros. Y es por eso que nosotros ahora estamos delante de Dios, por la obediencia de Cristo. Hermanos, y esa obediencia que el Señor tuvo en este mundo, la aprendió. La aprendió. Dice ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, voy a leer en la Dios habla hoy. Dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, hablando acerca de hijo de Dios, sufriendo, aprendió lo que es obediencia. Y ustedes saben muy bien que su obediencia incluso lo llevó hasta la muerte. Y dice el versículo 9, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿Escucharon? Para todos los que le obedecen. O sea que la obediencia del pueblo de Dios no fue requerida solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Hermanos, sorprendentemente, la obediencia a la palabra de Dios sigue siendo un distintivo de nuestro amor para con Dios. Y sigue siendo en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Nosotros obedecemos a Dios porque queremos imitar la obediencia de Cristo. No obedecemos para salvarnos, obedecemos porque Él ya nos salvó. Por eso es que Jesús no le pide obediencia a los que se rebelan contra Él. Él pedía y pide obediencia a los suyos. Que los suyos demuestren su amor hacia su persona, esforzándose en guardar sus mandamientos. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 15, en palabra de Dios para todos. Dice ahí, si me aman, le está hablando a los suyos, a los que dicen ser sus seguidores, a los que dicen ser parte del pueblo de Dios, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Juan capítulo 14, versículo 21, la primera parte dice, el que me ama, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Josué les pedía, esfuércense en obedecer todo lo que está escrito. Jesús, Josué como un tipo de Cristo. Cristo, ahora el personaje real de toda la historia de la humanidad, dice lo mismo. Si aman mi persona, si aman lo que yo hice, si ustedes reconocen mi sacrificio o lo que voy a hacer por ustedes, obedezcan mi mandamiento. Obedezcan mi palabra. Como les dije, si Él es el buen pastor, sus ovejas, ¿qué tienen que hacer? Seguir su palabra, obedecer su palabra. Un hermano dice al respecto, la obediencia a la palabra de Dios es la forma propia de la vida del creyente. La lectura cotidiana, la meditación y la obediencia son tres asuntos a los que debe prestarse absoluta prioridad. Sigue diciendo, en un mundo con una dinámica de vida desbordante, el creyente tendrá siempre poco tiempo. Siempre tendrá poco tiempo libre. Sin embargo, dice el hermano, es cuestión de prioridades. La primera y principal necesidad de cada cristiano es conocer el deseo de su Dios por el conocimiento de su palabra.
Es cuestión de prioridades. Así que si en la semana, hermano o hermana, no te has expuesto a la palabra de Dios, debes ver tus prioridades. Porque por amor a Cristo debemos esforzarnos en guardar su palabra. Hermanos, realmente necesitamos valor para no apartarnos de su palabra ni a diestra ni a siniestra. Y cuidar nuestro corazón para servir a Dios. La tercera cosa que Josué va a hacer en esta reunión, en esta asamblea de la AAA, es que ellos estaban reunidos para ser advertidos. Luchar contra la amnesia, reunidos para ser animados, y la tercera es reunidos para ser advertidos. Versículo 12. Porque si os apartareis y os uniereis, en esa palabra es adherirse a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermanos, la última parte de su discurso Josué la usa para advertirles de las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios. Consecuencias de no esforzarse. Consecuencias de no guardar su alma y dejar el amor por Dios de lado. Consecuencias de no mantenerse fieles al Señor. Hermanos, el peligro que Josué menciona acá consistía en dejar a un lado las instrucciones de Dios y empezar a relacionarse con las naciones enemigas, a tal punto que podían ellos dar a sus hijas en matrimonio hacia las otras naciones, o ellos tomar a las hijas de esas naciones para sus hijos, lo cual estaba prohibido tajantemente en Éxodo capítulo 34, versículos 15 al 16. Léanlo después en sus casas. Por eso le decía, a mí me sorprende cómo cómo Josué una y otra vez el ánimo, la advertencia la hace desde lo que él ya había escuchado. Evidentemente él prestaba atención a la palabra de Dios. Él la recordaba, él la meditaba, y ahora él mismo la está expresando para que el pueblo de Dios esté atento. Hermanos, Josué les está advirtiendo porque lo que debía continuar como bendición y victoria podía convertirse en una maldición y derrota si es que ellos desobedecían a su Dios. Josué nuevamente se refiere a lo que Dios ya había dicho antes por medio de Moisés. En Números 33, versículos 55, en palabra de Dios para todos, dice: deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible, como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo. Les causarán problemas en la tierra donde habiten. Si no los echan de ahí, yo les haré a ustedes lo que tenía planeado hacerle a ellos. ¿Se dan cuenta? Son las mismas referencias. No sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron alguna espina en el cuerpo y qué sácamelo, lo molesto que es eso. Imagínense lo peligroso que es tener una espina acá en el ojo. Ellos arruinarán sus vidas. A mí me llamaba la atención de por qué Josué no solo les dijo, porque ellos ya estaban en la tierra, ya habían conquistado, ya estaban teniendo posesión de sus lugares. ¿Por qué no solamente les dijo, reúnanse y listo, y les voy a decir esto?
están ya en la tierra prometida, Dios cumplió su parte, ahora disfruten y vivan tranquilos en esta tierra que ahora es suya. Vayan, disfruten, vivan. Ya el Señor cumplió, listo, ya los complació, ahí está. La tierra que Dios les prometió ya se nos dio. ¿Por qué tiene que usar lenguajes de advertencia? Porque evidentemente era necesaria la advertencia porque su permanencia en ese lugar dependía de su obediencia y del seguimiento fiel. Era necesario que él pueda advertirles. Y como dice el versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué dice con estas palabras? Lo que está haciendo Josué, mostrando su necesidad de advertirles. ¿Por qué? ¿Por qué está usando estas palabras? Porque él quería que los hijos de Israel sepan que su muerte estaba cerca. Esas palabras hacen referencia a su pronta partida. Ustedes después lo pueden ver también en sus casas, porque el rey David usó estas mismas palabras, esta misma referencia al despedirse de su hijo Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Esas mismas palabras, estoy en el camino de toda la tierra. Con esto en mente, Josué les pide a todos los que estaban reunidos que reconozcan con todo su corazón y el alma que Dios era fiel. Ellos eran testigos de eso. Hermanos, este pueblo no tenía ninguna razón de dudar de la fidelidad de Dios. No tenía ninguna razón para alejarse de Dios y desobedecer a Dios. Pero como Josué conocía la historia de este pueblo, quería asegurarse de darles todo el consejo de Dios. Por eso él continúa diciendo, versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces, dice hermanos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Wow. Sorprendentemente, una advertencia escalofriante. Una advertencia final que Josué hace. Y él les dice, así como Dios fue fiel para cumplir todas sus promesas buenas para ustedes, también es fiel para cumplir con sus juicios. Él también va a cumplir sus amenazas para los que se apartan de él. Hermano, Josué debía advertirles seriamente del peligro que corrían si no prestaban atención a la palabra de Dios para vivir de acuerdo a ella. Esto no era un juego, esto no era un discurso político, por más que él esté hablando a todo el pueblo, era una realidad. La ira de Jehová se encendería contra ellos si no se mantenían fieles al único Dios vivo y verdadero y se fueran tras otros dioses. Hermanos, en otras palabras, si Dios había peleado por ellos, por su desobediencia, por su traición, podría pelear contra ellos. Palabras fuertes, pero necesarias. Josué usó estas palabras para cierre de su discurso en esta asamblea de la AAA. Y mientras meditaba en mi casa y veía este discurso de Josué, de ánimo, de exhortación, de recordatorio, de advertencia, me venía a la mente las últimas palabras, por ejemplo, de Jacob con sus 12 hijos. Solamente voy a hacer mención, por ejemplo, las palabras de David con Salomón, de Cristo con sus discípulos, de Pablo con los ancianos de Éfeso,
etc. Si ustedes leen esas historias van a ver que tienen mucha similitud. Los animan, pero también les advierten. Y eso es muy importante, hermanos. Y esto también tiene que ser aplicado a nosotros. Porque la iglesia del Señor ha sido llamado por medio de Cristo a la santificación. Eso significa que no podemos tener comunión con las tinieblas. Hermano, hermana, no te mezcles con las filosofías de este mundo, porque poco a poco van a apartarte del Señor. Por otro lado, debes tomar en cuenta el consejo de Dios, ya que hay advertencias severas, así como estas advertencias que Josué dio, hay advertencias severas para aquellos que no permanecen en su palabra. Y esas advertencias severas están en el libro, en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, escuchen lo que el autor a los Hebreos le dice a los cristianos, o sea, a ustedes y a mí. Por tanto, es necesario que con más diligencia, otra vez, no con negligencia, no con pereza, sino con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, las verdades que hemos oído, las verdades que leen, las verdades que ustedes se exponen, no solamente las deben escuchar, las deben creer. Por eso dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermanos, esto es oír, creer y vivir. Las advertencias están para los que oyen y las dejan de lado. Hermanos, el peligro de deslizarse la tiene todo aquel que escucha su palabra, pero no responde en obediencia a ella. Porque esta palabra deslizarse en el original quiere decir literalmente pasar de largo sin prestar atención. Pasar de largo. Pasar de largo. Estuvieron acá. Hoy estuvieron acá. Ahora, si de acá a mañana o a pasado se olvidan de todo lo que escucharon, pasaron de largo. Tengan cuidado, porque corren el riesgo de deslizarse. Nosotros debemos con diligencia prestar atención a lo que oímos de la palabra de Dios. Por eso, hermano y hermana, te animo a reconocer la fidelidad de Dios y crecer en tu devoción y tu amor por Dios. Hermanos, a lo largo de toda esta serie han escuchado y han comprobado por medio de las escrituras que Dios cumple sus promesas. Pero también hemos visto que Dios cumple sus amenazas. Entonces, hermano y hermana, no te apartes de lo que has oído, no te apartes del Evangelio, no te apartes de Jesús, porque sin Jesús no tenés vida eterna, no podrías presentarte delante de Dios. Y con esta advertencia no estoy diciendo que puedes perder tu salvación. Lo que estoy diciendo es que si eres cristiano o cristiana, debes aferrarte con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas a tu Salvador y responder a su voz. Eso estoy diciendo. Porque todo cristiano, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir en esta tierra, solamente esas circunstancias deben impulsarnos para aferrarnos más a nuestro Señor, no alejarnos de Él. Pero si no eres cristiano, esta advertencia también se aplica a tu vida. Porque si no eres cristiano, entonces eres enemigo de Dios. Y eso significa que Dios pelea contra vos. Porque Dios va a pelear contra sus enemigos y los va a destruir. Amigo, amiga, tus pecados
son una rebelión, una demostración de tu rebeldía contra Dios. Si quieres vivir sin Dios, vas a terminar sin Dios, pero por toda la eternidad. Si quieres mantenerte en la posición de enemigo de Dios o enemiga de Dios, amigo, amiga, niño, joven o grande, vas a terminar destruido, porque escuchaste hoy, la ira de Dios viene sobre sus enemigos, sobre aquellos que los traicionan, sobre aquellos que no lo obedecen. Amigo, amiga, debes tomar en cuenta esta advertencia severa, porque estás peleando contra el Dios de los cielos. Estás peleando contra el Dios creador de todo el universo y te aseguro que vas a perder. Y es por eso que tenés a Cristo. Cristo fue enviado precisamente para que puedas reconciliarte con Él y no sigas insistiendo en pelear con Él. Jesús, Él puede hacer las paces, Él puede interceder por vos y Él puede salvarte si te arrepientes de tus pecados y crees en Él. Te animo en esta mañana, amigo, amiga, que te rindas a Dios y te reconcilies con Él por medio de Jesucristo. Hermanos, ya llegando al final de este discurso y esta aplicación, quiero animarles con esta expresión. Hermanos, Dios permita y nosotros nos esforcemos para ser una iglesia que lucha contra la amnesia. Que seamos una iglesia que cada vez que se reúne, no solamente los domingos, sino las veces que nos reunamos como una iglesia que se reúne para animarnos los unos a los otros a serle fiel a nuestro Dios. Y que cada vez que tengamos la posibilidad, hermanos, seamos una iglesia la cual constantemente nos advertimos de los peligros y las consecuencias de apartarse de Dios. Porque a veces uno puede pensar que cuando dice advertencias no está animando. No, le está dando todo el consejo de Dios. Porque como somos humanos y todavía estamos en esta carne, tenemos las tendencias a rebelarnos contra Dios y hay consecuencias. Entonces debemos animarnos, debemos luchar contra la amnesia, pero también debemos advertirnos de los peligros y de las consecuencias. Hermanos, Dios quiera y que nosotros nos esforcemos en ser una iglesia que se esfuerza en seguir su palabra en medio de este mundo sin mezclarnos con el mundo. Padre, no te pido que los quites de este mundo, pero que los guardes de este mundo. Hermanos, estamos en este mundo, no quiere decir que nos amoldemos a este mundo, no quiere decir que nosotros estemos siguiendo las filosofías de este mundo, ni siquiera pensemos como el mundo, porque aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces podamos ser fieles a Dios y a su palabra, no mezclándonos en este mundo, sino siendo luz en este mundo. Dios permita que seamos una iglesia que avanza confiando en la fidelidad de Dios, que atiende a las advertencias y que expresa su amor por Dios en obediencia a su palabra. Y por último, hermanos, que podamos ser una iglesia que reconoce con todo su corazón y con toda su alma que Dios no ha faltado y no va a faltar a ninguna de sus promesas, porque Dios es el único Dios que cumple sus promesas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano.